Bienvenidos a Lenguaje de Mujeres, les saluda Jan Mena y nos encontramos en la Casa de los Campeones, el Comité Olímpico Mexicano, y nos recibe ni más ni menos que su presidenta Marijose Alcalá. Vamos a escuchar esta interesante entrevista donde nos comparte grandes historias. Empezamos. Referente de los clavados femeniles en México, María José Alcalá llegó a lo más alto de esta disciplina con participación en 4 Juegos Olímpicos. Sus logros en diversas competencias la hicieron acreedora al Premio Nacional del Deporte 1994, licenciada en Derecho, maestra en Administración Pública. Marijose también se ha desempeñado en diversos cargos públicos como diputada local o diputada federal. Es la primera mujer que asume el mando en los 98 años de historia del Comité Olímpico Mexicano. Mamá, guerrera, triunfadora, emprendedora y mujer de familia. Ella es Marijose Alcalá. Ya vieron a quién tenemos, Marijose Alcalá. Muchas gracias, María José Alcalá, campeona mexicana, presidenta, la primera mujer presidenta del Comité Olímpico Mexicano en sus 100 años ya de existencia que está recién festejando. Bienvenida nuevamente, Marijose. Muchísimas gracias a High Sport, la verdad muy contenta, muy emocionada, muy agradecida con la vida por darme la oportunidad de festejar los 100 años del Comité Olímpico Mexicano, una institución que le ha brindado a nuestro país prestigio, nombre, ha estado en la palestra internacional México gracias al movimiento olímpico y eso es algo que en verdad me llena de satisfacción. Y que te ha tocado estar en todas estas transiciones desde, pues hablemos de tu historia que ya nos has platicado aquí en Lenguaje de Mujeres, pero pues para estas nuevas generaciones que están empezando a conocer, están inspirándose en los atletas, pues por supuesto que tú eres uno de esos grandes ejemplos, Marijose, que empezaste desde chiquita, estas historias que nos gusta escuchar, que empezaron cuando, pues a lo mejor mamá, papá dijeron, pues para que se entretenga, para que haga un deporte, para que no se me vaya a ahogar un día, entonces meten a la natación, ¿no? Como, ¿dónde empieza el deporte en la historia de tu vida? Empieza en el Seguro Social, en la alberca de la Unidad Morelos, allá en San Juan de Aragón y Eduardo Molina. El Seguro Social es una institución también muy importante en la vida de este país. Cuando crean el Seguro Social, con todo lo que representa la seguridad social para este país, en ese momento que fue creado, donde el deporte social era fundamental para la sociedad mexicana, que sigue siendo fundamental, pues se crea sin querer, porque yo creo que eso fue una idea que surge para darle salud a los mexicanos, pero que empieza a tener resultados positivos en el alto rendimiento. Entonces empieza mi vida deportiva en el Seguro Social. Tenías 8 años de edad. años. Y gracias a que tenía profesores bastante adiestrados, capaces, hombres que les encantaba dejar su vida en la alberca, pues logro llegar al Comité Olímpico Mexicano en el verano de 1980 para iniciar la vida olímpica aquí, ¿no? Teníamos la oportunidad solamente de venir en los veranos, nos daban 2 meses de oportunidad de entrenar aquí en el Comité Olímpico Mexicano y no teníamos derecho a la alimentación, pero pues era todo una convivencia de las generaciones que nos tocó compartir en esos momentos. O sea, en ese tiempo que tú estuviste aquí, ¿qué edad tenías? ¿9? ¿8? 8 8. años de edad, pero que pues a los 8 años de edad, cuando tú empiezas a conocer el Comité Olímpico Mexicano, que se fundó en 1967 para que los atletas que nos iban a representar en México 68 tuvieran un lugar donde entrenar, donde dormir, donde comer, un centro de entrenamiento. Por eso se crea este Comité Olímpico Mexicano, este Centro Deportivo Olímpico, que al final pues era desarrollar el deporte de México. Entonces, pues imagínate lo que era para mí recorrer el Comité Olímpico y ver a sus ídolos. Primero, Claro. ver a Carlos Girón, a Lupita Sí. Canseco, al Satenorio, ver en la gimnasia a una Estela de la Torre, ver en el atletismo a nuestro amigo Aguilazocho, ¿no? Ver pues aquí entrenó ahora el mentor de Tenoch, Carlos
Torres Torija, y aquí podíamos ver a grandes ídolos en ese momento. Sí, sí, de por sí cuando uno entra aquí se siente fuerte la vibra y además se ve un lugar grande. De niña, pues lo ves muchísimo más grande todavía y al lado de esos campeones y de esas personalidades, muchísimo más. El Comité Olímpico, a través del Centro Deportivo Olímpico Mexicano, es un espacio que le ha dado oportunidad a mujeres, a hombres jóvenes que puedan cambiar su vida. Y ahora el Comité Olímpico a esos 100 años, pues te das cuenta de lo valioso que es la institución, lo valioso que representa estar en el movimiento olímpico, porque le ha dado oportunidad a México de ganar 73 medallas olímpicas, de poder estar en diferentes Juegos Olímpicos, de construir héroes a través del movimiento olímpico. Y también hay que decirlo, el Comité Olímpico mexicano es el primero en desarrollar el deporte en este país. Después de los Juegos Olímpicos del 68, todavía el gobierno de México tarda 20 años en poder construir a la primera institución para que creara la política pública deportiva de México. Y a ti que te toca estar en esa parte como, pues, que te preparaste, ¿fuiste a 4 ciclos olímpicos? A 4 Juegos Olímpicos, estuve en 4 ciclos olímpicos desde primero los 8 años, tardo 8 años, a los 16 años llego a mis primeros Juegos Olímpicos y me retiro a los 28. Entonces, pues, la verdad es que 20 años de mi vida estuve totalmente haciendo deporte y bueno, pues a veces uno dice, no, pues nunca me va a cansar hacer esto, pero te cansa y también el cuerpo te empieza a cobrar la factura. Claro, y imagino aquella Marijose de 8 años entrando aquí, pues soñando con medallas, sí, pero pues ahora en el lugar que estás, en el lugar que estás dirigiendo, lo que estás llevando al frente, que ya lo habíamos platicado también alguna vez, todas las brechas que tú estás abriendo. Bueno, más que abrirlas, estás rompiendo con muchas paredes, estás abriendo brechas. Seguramente todo este trabajo que tú estás haciendo todos los días, pues no sabemos en cuánto tiempo empiece a darse uno cuenta, pero definitivamente es un gran comienzo, estás cambiando la historia, es algo que cuando te vemos en los medios, esa garra con la que tú defiendes a los atletas, todo lo que tú estás dejando por ellos nuevamente, porque tú pasaste por ahí, tú lo viviste, que también cuando nos contaste con lágrimas, que nos tenías a todos también pues muy conmovidos cuando lo del accidente que tuviste. Me acuerdo que decías la anécdota, porque hablábamos algo de cómo ahora las generaciones de pronto, pues parece que son un poquito más frágiles, pero pues los deportistas siempre tienen la carne dura, ¿no? Y gruesa. Pero me acuerdo que decías que tu entrenador te decía, no, pues es que tú no brincas ni lo de 1 kilo de tortillas, ¿no? Eso me acuerdo perfecto. Y muchas más. Un elefante, ¿no? Pues mira, eran generaciones diferentes, eran circunstancias diferentes. Todo lo que no te mata te hace más fuerte, pero lo que yo sí te puedo decir es que yo soy electa en 2021, el 11 de noviembre del 2021, y ahí pues te das cuenta que la mujer tardó un viaje de 98 años para ser la primera mujer en el Comité Olímpico. ¿Y qué le quiero dejar de legado yo al movimiento olímpico? Pues primero que siga siendo una institución fuerte, una institución con mucha honorabilidad, con un prestigio que le permita siempre a México levantar la mano y decir, oye, en México también podemos, también somos grandes organizadores, en México también hemos construido campeones, en México hemos logrado que nos volteen a ver a través del movimiento olímpico, pero también que los atletas de nuestro país cuenten con las condiciones y las posibilidades de asistir a unos Juegos Olímpicos, porque el estar en unos Juegos Olímpicos nos representan a los mexicanos ellos. Y cuando ves a un gimnasta, a un clavadista, a un corredor, a un equipo competir y representar a tu país, es el mayor orgullo que le puedes dejar a una institución, a un país, a los mexicanos. Claro. Porque los mexicanos valemos oro. Como bien dijiste cuando fue tu discurso de los 100 años, pues que los atletas le pertenecen a México, ¿no? Y pues tú todo lo que viviste,
me gustaría que nos contaras en este primer bloque donde estamos regresando un poco a esta historia de Marijose cuando iniciaste. Me acuerdo que cuando aquella historia que estabas en el avión y que estabas leyendo que iba a subir la primera mujer, ¿no? Y que tú así decías, pues a quien le vaya a tocar, por favor, cuéntanos esa Pues historia, mira, Marijose. me recuerdo muy bien, tenía 16 años, íbamos rumbo a Juegos Olímpicos y teníamos de Seúl 88. Teníamos que tomar el vuelo de México Los Ángeles, Los Ángeles Seúl. Y mi hermana, la mayor, que es una mujer que lee muchísimo, mi hermana Selene, me dio una revista, la famosa Selecciones, y me dijo, oye, hay un separador de la página que te estoy dejando para que tú leas esa historia. Te va a encantar. Y además, creo que es importante que la leas, hermana. Entonces yo iba en el avión, me acuerdo que íbamos sentados Jorge Mondragón, yo y Jesús Mena, que fuimos los 3 únicos clavadistas que asistimos a Seúl. Y entonces le digo a Chuy Mena que Jesús y yo pues tenemos la fortuna de tener aproximadamente, tenemos 42 años de conocernos. Ay, nada Entonces más. yo Sí. siempre le he dicho a Chuy Son que familia. somos familia, Ujú. o sea, a mí, bendito Dios, me dio unos hermanos y unos padres formidables. Claro, Ahí sí no me puedo quejar de que no me dio la familia correcta. Pero también tú en este caminar en el deporte haces hermanos de vida. claro. Y Chucho Mena es un hermano de vida. Y lo digo Sí, con mucha satisfacción y con mucho cariño y respeto. sí, claro. Y no solamente él es un hermano de vida, sino hay más compañeros, pero de la parte de clavados. Entonces le digo, oye, mira lo que me dio a mi hermana leer, y empezamos a leer donde decía, los Juegos Olímpicos de Seúl 88 iniciarán cuando una clavadista vaya subiendo las escaleras, sea anunciada, se prepare, se concentre y tire su primer clavado. Ahí empezarán los Juegos Olímpicos de Seúl 88. Entonces dijimos, no hombre, a quien le toque ahí, qué duro, qué difícil, qué nervios. Y entonces el profesor Espinosa, que era el delegado que iba con nosotros, pues nos dijo, llegó y me dijo, oye, te tengo una excelente noticia. No, pues ¿cuál? Tú eres la uno, tú vas a inaugurar los Juegos Olímpicos. Entonces, pues fue así Wow. como que, no es posible que me toque a mí, fue un nerviosismo, shock, pero al final son esas experiencias que no las cambias por nada en tu vida, Claro, ¿no? y sucedió como lo estabas leyendo, ¿no? Sucedió como lo estaba leyendo, pero aparte, pues ahora sí que me ha tocado ser la primera en diferentes etapas. La primera Sí, mujer en mi deporte en ganar una medalla mundial, tanto juvenil como de primera fuerza, el Premio Nacional del Deporte, la primera mujer en ser la presidenta del Comité Olímpico Mexicano. Entonces, creo que esas son cosas que uno construye, y siempre he escuchado a muchos amigos decir que estábamos involucrados en el deporte competitivo. La suerte se construye. Aquí no hay nada de que mucha suerte, no, la suerte la trabajas día con sí, sí, día, sí. la generas a base de planear, de estrategia, de dedicarle tiempo a lo que tú quieres, ¿no? Claro, y del esfuerzo como, Del como cuando esfuerzo. vienes de esa disciplina y de esa vida cuando eres atleta. Y sobre Así es. todo cuando naciste y a los pocos años ya te empiezas a dedicar a una disciplina donde hay una constancia, que por supuesto en ese entonces, ahí como lo hemos platicado, papá, mamá son los que son los patrocinadores, que son los que te inculcan toda esa parte, porque pues solito no puedes andar, ¿no? Pero esa parte es muy importante y ese es el llamado, ¿no? Para las familias mexicanas. Creo que ahora puede haber más todavía oportunidades, ya definitivamente es otra la historia de a cómo te tocó a ti cuando empezabas a participar en los Juegos Olímpicos. Sigue siendo un camino difícil para las mujeres. Sigue Claro. siendo complicado en muchos temas. Por ejemplo, ahora vemos una lucha, una situación compleja en la lucha constante de las mujeres en el tema primero de acoso y abuso sexual. Que esto en el deporte se da y que no nos debe de espantar hablarlo, decirlo. En el Comité Olímpico estamos haciendo un protocolo de seguridad para tanto niñas, niños, jóvenes, entrenadores, para que puedan tener condiciones para mejorar y poder practicar el deporte seguro. Un tema, la lucha que se está viviendo ahora con los temas del deporte transgénero,
que es complicado, que también debemos de hablarlo. Tenemos que tener respeto por las diferentes creencias, las diferentes situaciones que se dan, pero también no puede quedar la lucha de la mujer a un lado. Tiene que ser respetada y yo creo que hay espacio para todos, Y ¿no? yo te agradezco que tú hayas tocado ese tema porque me parece muy importante para quienes te estamos escuchando en este momento. Así es de que ahorita vamos a hacer una pausa y regresamos para retomar ese tema Con y mucho más gusto. de este festejo de los primeros 100 años. Gracias. Regresamos al lenguaje de mujeres. Regresamos aquí a la Casa de los Campeones del Comité Olímpico Mexicano con la presidenta Marijose Alcalá, que nos recibe en su casa. Muchas gracias En la nuevamente. casa de todos En la los casa. mexicanos, Sí. y porque los mexicanos somos campeones, pues es la casa de todos. Sí, y aparte, pues con toda la actividad que siempre hay aquí alrededor. Estábamos platicando en el bloque anterior esta parte de lo difícil que ha sido el camino para, pues, en la parte de la seguridad y que ya es un tema que, pues, definitivamente no se puede quedar tapado, callado, ya es imposible. Y la manera en que tú lo abordas, la manera en que tú lo afrontas y también las soluciones que tú propones, ahí definitivamente se ve tu parte como licenciada en Derecho, también como diputada federal, todo esto que tú tienes y que fuiste deportista, además de todo. Pero Fuiste fíjate parte cómo ha de... cambiado y cómo ha evolucionado el deporte. Antes era imposible, en la época cuando yo inicié el deporte, cuando fui avanzando como atleta, pues era imposible hablar de los temas de acoso, los temas de abuso, los temas de la comunidad lésbico-gay. Eran cuestiones muy complicadas que estaban como hasta prohibidas, ¿no? Sí, Pero ahora los tiempos han cambiado. Ahora todo mundo tiene derecho al deporte en nuestro país. ¿Por qué? Porque es un derecho constitucional. Pero ese derecho lo tenemos que asegurar. Tenemos que hacer que todos los que quieran hacer deporte lo hagan seguro, lo hagan confiados, que los padres también de familia sepan que los niños pueden ir a un lugar y sentirse seguros de que sus hijos van a estar en buenas manos. Los temas son difíciles, el tema de transgénero es difícil, es complicado, porque entiendo la parte donde claro. las personas transgénero están tratando de ganarse o de tener un lugar. Y eso es válido. O sea, si tú no eres capaz de respetar a alguien por sus creencias, no tienes nada que hacer en este mundo del deporte. Sí. Y en ningún espacio. Tienes que saber y aprender a respetar. Pero también tienes que sentarte y dialogar y decirles, así como ustedes tienen un espacio, también las mujeres tienen un espacio, que la lucha no es de ahorita, sino también es de muchos años atrás, claro. donde las mujeres no pueden perder el espacio para competir con sus iguales en las mismas condiciones. Es un tema difícil porque todos tenemos puntos de vista diferentes, pero aquí lo importante es cómo logramos que todos tengan un espacio, cómo pueden participar sin violar los derechos de los otros. No está fácil, pero es todo un reto. Pero México tiene que estar en esos temas, tiene que estar a la vanguardia. No debemos de tenerle miedo a estos cambios y a estos temas complicados, porque si no, nos vamos a quedar rezagados, pero aparte de que nos vamos a quedar rezagados, cuando estos temas estén tomándose decisiones en el mundo actual, pues nosotros vamos a estar perdidos y eso es lo que no podemos permitir. No podemos quedarnos atrás y además, como tú dices, esa parte de entender, ¿no? Entiendo que quieren ese espacio porque pues son atletas, entiendo también a las mujeres que dicen, ya sabes, todo lo que ha surgido también, que escuchas todas las partes y que tienen razón también, ¿no? De decir, pues, por Dios, ¿cómo no iba a ganarnos con esa altura, con esa fuerza, con toda la condición que puede tener físicamente un hombre, ¿no? Entonces, son temas, como tú dices, de mucho cuidado, pero alguien como tú perfectamente puedes colocar en una balanza, pero también desde una parte muy humana. Eso es algo que Marijose Alcalá la caracteriza, ¿no? Que no es nada más como en esta parte, en un sentido de lo que dicta una ley,
sino también la parte humana. Yo creo que es importante que cuando tú tienes que ser firme y no te puedes mover de una posición, es válido que tú lo hagas, pero también es válido cuando tú debes de reconocer que estás equivocado. El ser humano es acierto, error. Y cuando tú no tienes esa capacidad de decir, oye, en esto me estoy equivocando, o en esto me excedí, o fui muy dura, híjole, no, creo que debí haber sido más dura, no, es que yo creo que no tuve firmeza. Si tú no tienes esa capacidad, entonces No, pues, tu liderazgo se va a venir abajo. claro. Y tienes que saber decirle a alguien cuando está mal. Por ejemplo, creo que un tema que es tan discutido, tan complicado, las federaciones deportivas nacionales. Ellos Exacto. están tratando de hacer un cambio de ajuste, de tener diferentes intercambio de opinión, pero también es cierto lo que ellos dicen, oye, siempre somos señalados, siempre somos los malos. ¿Y quién nos Sí. ayuda? ¿Quién nos dice, oye, a ver, cómo reorganizamos, cómo hacemos los estatutos, cómo conseguimos dinero, cómo hacemos todo que sea transparente? Nosotros no lo hacemos en una mala fe, pero también necesitamos ayuda. Claro. Y tienen razón. Entonces, cuando tú no tienes capacidad de entender eso, pues es poco probable el éxito que tú puedas tener. Sí, ¿no? porque me gustaría que nos explicaras cómo es esta función, ¿no? Cuando alguien va a participar en los Juegos Olímpicos, pues no es precisamente el Comité Olímpico el que decide, o bueno, van a participar, sino son las federaciones, ¿no? Los que hacen estos, pues, ¿qué se dice? ¿Reglamentos o estos? Es que hay sistemas de clasificación que vienen desde las federaciones internacionales. Las federaciones internacionales son los que dicen, a ver, estos son los sistemas con los que tú tienes que participar para clasificar a los Juegos Olímpicos. ¿Tú quieres hacerlo? Sí. Entonces tú como federación de nacional, pues estás afiliada a la Federación Internacional, pero también estás afiliada al Comité Olímpico, que pertenece al mundo federado y al movimiento olímpico que cobija el COI. Y entonces ahí es donde tú dices, bueno, las reglas son muy claras. Tienes que ir al campeonato mundial, tienes que estar dentro de los 8 mejores para poder ganarte tu lugar, o dentro de los 16, tienes que dar un tiempo, tienes que dar puede ser un tiempo, una marca, tienes que tener un cierto levantamiento de pesa, o sea, son todo lo que tú te puedas imaginar, ¿no? Sí. Te tienes que eliminar 1-1, o de la final de clavado solamente pasan ahorita los 12 primeros, los otros tienen que irse a un repechaje. Y ahí es donde a veces uno dice, a ver, ya ganaste el boleto para México. Exacto. Y ese boleto para México, ¿quién lo gana? ¿Quién lo otorga? Sí. La Federación Nacional tiene que hacer un sistema clasificatorio en coordinación, y el comité tiene que ser muy respetuoso de los temas técnicos. Y entonces ahí es donde pues a veces se dan los dimes y diretes. Siempre va a haber inconformidades porque, a ver, claro, tú y yo podemos competir en un deporte de apreciación. Para tu familia tú eres la mejor. Para mi familia entra el criterio, el sentimiento. Exactamente. Pero en un deporte que es de tiempo, como es el atletismo, pues quien llega primero es quien gana. Claro. Entonces, pero siempre va a haber eso en el deporte, y qué bueno, porque eso le da sabor, eso le da gusto. Sí. Y son las cosas difíciles que uno tiene que enfrentar. Que eso es algo que también nos enteramos y nos gusta este mundo de los atletas, porque uno creería que cuando los ve representando a nuestro país, pues que llegaron y el boleto decía el nombre del que ganó, ¿no? El nombre lo trae el país, ¿no? O sea, clasifica el país, que eso es también ahí que acabas de mencionar, cuando pues hay los que tiran la toalla, los que pues se decepcionan, porque pues, son años de dedicar su vida, así abandonar todo por su deporte. Así ¿no? es, 20 Muy años. extremo. 20 años yo tuve en el deporte, pero te voy a decir Pero es algo. el valor que tiene, ¿no? Claro, porque es perseverancia, Claro. es disciplina, es constancia, es determinación. El deporte te da la oportunidad de conocer a tus rivales, de respetarlos, de admirarlos y hasta volverte su amigo.
Sí. Entonces, a veces, imagínate, cuando eres tan amigo y dices, híjole, me toca competir contra mi gran amiga, y ni modo, o es ella o soy yo. Sí, sí, Pero sí. eso es parte de la rivalidad, pero que al final me ganaste. Ni modo, me ganaste y me duele en el corazón. Pero tú y yo seguimos siendo amigas, seguimos siendo compañeras de vida, porque el deporte eso es Sí, lo que los te va a deja dar, para toda la vida. para toda la vida. Entonces, a veces no entienden cuando dices, oye, ¿por qué tiene que ser el Comité Olímpico Mexicano el que inscribe a los atletas? Porque con una gran visión, con un gran entendimiento del varón Pierre de Coubertin, cuando él dice, hay que volver a hacer los Juegos Olímpicos ahora de la era moderna, estaba empezando la Primera Guerra Mundial. Y entonces él dice, oye, es que el deporte debe ser un pacificador. Claro. No podemos hacer que los países, los competidores se peleen. Entonces él dice, debe de ser una competencia entre individuos, no entre países. No debemos nosotros de expulsar a nadie, al contrario, siempre sumar. Y él dice, los gobiernos no pueden decidir quién sí y quién no. Debemos de ser los individuos. Y es por eso que en esa parte son asociaciones civiles que son privadas, pero que también debemos de entender que si como asociaciones civiles quieres tener recursos del gobierno federal, pues tienes que ser transparente, tienes que cumplir con las reglas de operación, tienes que comprobar los recursos, tienes que ser transparente en cómo tú manejas ese recurso. Y si tú quieres recibirlo, tienes que cumplir con las reglas que te pide el gobierno. Y te vuelves un ente colaborador. Pero ser un ente colaborador tampoco le da autoridad al gobierno de decidir quién puede ser o no ser presidente de una federación o qué atleta no puede ir. Entonces, pues ahí te das cuenta que tienes que tener una capacidad de negociación donde tú tienes que ser firme o donde tú puedes decir, órale, en esta no puedo ganar, no te la voy a pelear más. Pero al final yo creo que esas son las herramientas que te da el deporte. Sí. Y también, pues digo, es padrísimo poder estudiar y entrenar. Yo, gracias a Dios, mis padres me exigieron muchísimo en ese sentido de siempre estudiar y entrenar. Me acuerdo que mi entrenador, en paz descanse, Jorge Rueda, le decía a mi mamá, ella ya no tiene que estudiar porque va a ser una campeona y no va a tener necesidad. Entonces mi mamá le decía, no, profesor, o estudia o estudia. Claro. Y se lo agradezco tanto a mi madre y a mi padre, en paz descanse, pero esas son lecciones de vida que te va dando el deporte. Cuando yo me retiro, pues tenía que comer de algo y fue mi carrera la que me dio la oportunidad. Sí, y ahorita que te estamos escuchando cómo desde los atletas todo lo que viven y a ti lo que te tocó, que es ahora, por eso nos ponemos de pie y te aplaudimos. Ay, de verdad, María José, porque en estos que son 2 años de que llevas en la presidencia. 1 año 5 meses. En el año de la presidencia de aquí del Comité Olímpico, pues todos los retos a los que te enfrentas. Te imaginé así como hablas de una hermandad, ahora te toca estar de un lado como en un papel, si lo podemos decir, de una madre, ¿no? Donde pues tienes que escuchar a todos tus hijos y tampoco puedes estar del lado de uno ni hacerle al otro como que no te hago caso. Tienes que prestar atención, oídos, soluciones, abierta también. Eres una mujer que eres de retos, pero que también eres una mujer que se abre a estas, lo que decías tú, de tomar esa conciencia y decir, a ver, ¿por dónde voy? ¿Qué estoy haciendo mal? Como bien dices, si no, no se podría llegar al lugar en el que te encuentras tú. Entonces, bueno, vamos a hacer la siguiente pausa porque están los temas que se pusieron muy buenos. Aquí tenemos una escaleta, pero déjame decirte que ya nos estamos yendo con otros temas que también están muy interesantes contigo. Muchas gracias. Continuamos en Lenguaje de Mujeres. Gracias por continuar en Lenguaje de Mujeres. Estamos entrevistando a María José Alcalá. Nos encontramos aquí en la Casa de los Campeones, en la Casa de los Mexicanos, como bien dijiste, María José Alcalá, la presidenta del Comité Olímpico. Estábamos hablando en el bloque anterior, pues de todo lo que inevitablemente se tiene que tocar y actualmente, pues
sucede y cada vez por eso te digo que se te reconoce todo, cómo lo hablas, cómo lo tocas, cómo lo llevas y sobre todo se nota, o sea, hay cosas que se notan y hablan por sí solas, como cuando hay los atletas que hablan de ti, que sienten todo ese apoyo, que tú te pones al frente y pones la garra por ellos, no solamente porque pasaste por ahí, sino por ese lado humano, ¿no? Que tienes y que has sido, te has enfrentado y has luchado y lo que faltará seguramente, María Falta mucho José, todavía. pero definitivamente yo creo que todos los que han estado, que sienten esa parte del apoyo de parte del Comité Olímpico Mexicano, está ahí, eso habla por sí solo de todo el esfuerzo que haces todos los días con tu corazón y con tu convicción, más allá de lo que yo decía de los títulos que tienes, ¿no? Ay, pues mira, la verdad es que la posición de, de un presidente del Comité Olímpico Mexicano a veces te toca las partes muy bonitas, ¿no? O sea, platicar con los atletas, verlos entrenar, a los entrenadores, ver cómo se emocionan, cuánto te cuentan, no, este va a ganar medalla, o a veces también la desesperación de los presidentes de federación, o también los logros de los presidentes de federación. Pero también está la parte triste, cuando te toca decirle a alguien que no está bien, cuando te toca decirle a un atleta no vas a ir porque no te lo ganaste, porque fallaste, o no vas a ir porque tuviste indisciplina, o sabes qué, o cuando te tienes que enfrentar a las otras instituciones que coordinan también los esfuerzos y tienes que plantear muy bien la posición de una institución como el Comité Olímpico, es difícil porque admiras a las personas con las que has caminado o has visto en diferentes etapas del deporte y a veces tienes que decir cosas que no te gustan. O sea, a veces tienes que decirles, no, no estoy de acuerdo. Y perdóname, esto no está dentro de esta negociación. Y eso a veces va creando incomodidades, dificultades, y te toca a veces ser la mala, pero es parte de lo que tú tienes que aprender y tienes que entender que es parte de tu función. Hay momentos duros, sí, muchos, muchos. Sí. Pero yo siempre, y lo he dicho, ahora que cumplimos 100 años, yo lo dije, el deporte y en el movimiento olímpico, en el Comité Olímpico Mexicano, nos hemos hecho a las grandes temperaturas. Nos hemos mostrado. El movimiento olímpico en muchas ocasiones ha querido ser intervenido, tomado por los gobiernos de este gran Claro. país. En el tiempo de los militares, en el tiempo de algunos directores de CONADE, pasados, y también creo que eso, en ese sentido, pues es normal, pero tú tienes que defender al Comité Olímpico, tienes que defender su independencia, su autonomía, y por eso es una institución revolucionaria. Yo la veo Sí, como una vaya institución que sí. revolucionaria, porque a veces va atravesando momentos en donde tiene que ir cambiando y tiene que ir peleando, o a veces puede ser un aportador para el país en diferentes situaciones favorables, también Claro. negativas, porque ahora cuando mencionamos que se pueden realizar unos Juegos Olímpicos nuevamente en México, con una gran visión de Estado, Marcelo Ebrard lo dice, oye, ¿por qué México no podría nuevamente? Claro que México puede. Y lo primero que dice, no, es que se va a endeudar el país, pero ahora tenemos que ponerle nuevamente a la gente, decirle, oye, es que no vas a endeudar al país, al contrario, ahora el movimiento olímpico te va a ayudar a desarrollar al país de otra manera. Claro, es Entonces, otra es perspectiva. Sí. difícil, pero hay que hacerlo, hay que ir hacia adelante en todos los temas. Y todas estas situaciones, todo lo que sucede al interior y que pues ni nos imaginamos, ¿no? Solamente como yo les platico aquí en Lenguaje de Mujeres, los vemos a través de nuestras pantallas cada 4 años con el corazón. Pero si me permites, me gustaría hacer este comentario que cuando yo vi esta película fue algo que, pues sí, en este andar de entrevistar a las atletas,
tuve oportunidad de platicar con alguien, le dije, oye, ¿qué onda con esta película, no? Estoy hablando de la caída, porque todos, no solamente hablo de los mexicanos, el mundo nos mueven las emociones, tú lo sabes. Entonces, las historias que te cuentan, por supuesto que dices, ay, lo crees y más, eh, eso es una responsabilidad que se me hace que es muy grande, el poner un título de una película y poner basada en hechos reales, se me hace muy delicado, ¿no? Entonces, creo que en todos lados suceden cosas, sí, pero la manera en que expusieron, tengo que yo hablé con esta atleta y ella me dijo, yo no la pude terminar de ver, porque definitivamente hay cosas que no son ciertas, ¿no? Es una película, es un drama, es algo que se hizo. Y ahorita que tocabas tú el tema de la seguridad, todos los protocolos que se siguen aquí, esto, o sea, bien valdría la pena hacer una película. Imagínate que se hiciera una película de Marijose Alcalá. Ay, no, bueno, O sea, eso, ¿sabes? Es como de, ¿por qué comprar una historia de alguien que se atrevió a hacer algo de los deportistas? Si de por sí es muy injusto el apoyo que tienen, ¿no? Entonces, de repente, para algunos, hablando de los deportes, ¿no? Porque México es un país de fútbol y así, ¿no? Hablando, también entran a los olímpicos, pero digo, esta imagen que se queda la gente, se me hizo injusto, la verdad, como que nada más pusieran ahí basado en hechos reales y la imagen que dejaron, ¿no? Es algo que sí me nació contártelo ahorita, o sea, platicarlo contigo. yo creo que está bien señalar cuando algo está mal. Eso no es equivocado. Yo creo que hay que decir cuando algo no está bien. No hay que tenerle miedo. Yo te lo dije al principio. Los temas de acoso, de abuso, los temas de transgéneros. No es malo decirlo. Lo que es malo en mi opinión es que no aportes cómo ayudar, que no aportes para mejorar. Ok, hay problemas de abuso, ¿cómo mejoro? ¿Cómo ayudo? ¿Cómo aporto? Nada más voy a señalar para destruir o para mejorar. Y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que ser eh, corresponsables en todas las acciones. Porque sí, bien dices tú, cuando hay algo que pone mal al deporte de México, no solamente impacta en los padres de familia, impacta en los patrocinadores. Cuando tú les dices, oye, deseo que por favor te sumes al proyecto del fideicomiso del deporte olímpico, ok, pero lo primero que yo te quiero pedir es que sea transparente, que yo sepa en qué se va a ocupar, cómo lo van a ejercer. Yo no quiero que haya temas que lastimen al deporte y que el dinero no se ocupe correctamente. Y eso es válido, Ujú. eso es válido. ¿Y por qué lo dicen? Pues porque ha habido escándalos o situaciones complicadas en el deporte. No Sí, ahorita, también hay sí, cosas de atrás. claro, sí, Hay todo tiene quienes su o historia. sea, todo mundo tenemos derecho a contar una historia. Aquí lo más importante es cómo aportas para mejorar. Claro, No nada más señales, no nada más digas que hay un problema. Y también yo creo que es válido que se cuenten siempre las dos versiones. sí, por A ver, supuesto. yo puedo decir, oye, yo no he tenido el gusto de ver la película, eh, pero sí te quiero decir que si yo veo una película, pues cuando me dices que está basada en hechos reales, me gustaría saber la contraparte. Por O sea, ver supuesto. las dos versiones, pero al final, pues qué valioso es la libertad de expresión en este país, qué padre es la libertad de poder ver lo que tú quieras, pero al final tú te quedas con lo que tú quieres. Sí. Yo soy de las personas que puedo decir algo está mal o que algo no funciona, pero me gusta más también decir, oye, vamos a hacerle así para que mejore, no solamente aventar lo negativo. Por eso es que tú dentro de tu trinchera y fuera de, me gusta cómo lo expresas y cómo lo expones tan de una forma pacífica, que eso es a lo que llamas, ¿no? El deporte, eso es a lo que llama y es algo que también es todo un reto, ¿no? Para Sí. ti en estos momentos, más que ya estamos pues casi a la vuelta de ya comenzar, bueno, ya ustedes ya están ya más que avanzados en el tema, pero
todos los atletas que están en este camino, que le han dedicado años y años y años, que me gustaría que nos platicaras también esa parte, ¿no? Que cada 4 años son el dato que tenemos 205 comités que pertenecen al COI, que es el Comité Olímpico Internacional. Entonces, ahora que estás tú, que viene esta parte de Marijose, que te vamos a ver en acción, ¿no? Con tus deportistas, ¿cómo está sucediendo en este año antes de Pues mira, este año es atípico, tenemos 2 juegos importantes, Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos. Panamericanos? Hemos estado buscando que los atletas pues tengan las mejores condiciones. Creo que tanto CONADE como el Comité Olímpico están empezando a tener mucho más apertura, estamos teniendo mucho más condiciones para poder sentarnos y dialogar a favor de los atletas. Claro, eso es lo importante. Nadie busca perjudicar a nadie, o sea, aquí hay que dejarlo con mucha claridad. CONADE y Comité Olímpico, cada uno tiene sus posiciones y también tiene sus contraposiciones. Sí. Pero eso no quiere decir que no tengamos posibilidades de arreglar o hacer que funcionen las cosas a favor de los atletas y que eso lo vamos a lograr. 2, esta institución tiene todavía mucho camino que andar. Nos tocó ahora el 23 de abril, al celebrar los 100 años, empezar a construir el primer nuevo escalón rumbo a los próximos 100 años, donde inicia el trabajo una mujer, donde entiendo que los cambios de una sociedad son importantes para cambiar al deporte olímpico. Necesitamos ser independientes de los recursos públicos, y esto no quiere decir que tengamos una diferencia con el gobierno. Por supuesto. No, sino porque también eso nos va a ayudar a fortalecer, a tener más esfuerzos a favor de los atletas, donde tenemos que buscar que esta institución siga valiendo por lo que es capaz de hacer, y no solamente volverse un dependiente de los recursos propios. Y eso no es malo, hay que decirlo. Tenemos que entender que la mujer tiene que seguir avanzando, que no son las cuotas las que buscamos. Buscamos que la mujer se desarrolle, que crezca, que se capacite, que sea enérgica cuando lo tiene que ser, que sea una persona entendida en todos los sentidos, que cuando una mujer debe de ceder y cuando no, pero que las mujeres todavía tenemos mucho camino que andar en el deporte. Todavía no logramos consolidar el papel de la mujer, porque no en todas las federaciones deportivas está el 50% de las mujeres que pueden ser presidentas, no en todos los institutos del deporte están representados por mujeres, no tenemos, ya hay bastantes, pero no las suficientes mujeres entrenadoras, mujeres médicos del deporte, nutriólogas en el deporte. Entonces, yo creo que la mujer va a jugar un papel muy importante en este nuevo centenario, pero también tenemos que no abandonar a los hombres. Esto no tiene que ser un enfrentamiento, tiene que ser una coordinación, una comunión, donde esta idea que está equivocada, ¿no? Donde los dos géneros puedan irse fortaleciendo, donde nos sentemos validando cada iguales, parte, ¿no? Ajá. Y validando. Claro. Tú eres presidente de federación, yo también soy presidente de federación. Tú eres presidente del comité, yo también soy presidente. Entonces tienes que ir creciendo, tienes que ir desarrollando. No es un camino fácil, porque aparte no lo debemos de ver como una competencia. Debemos de ver un crecimiento en el deporte juntos, hombres y mujeres. Tenemos que entender que el olimpismo 365 es una parte fundamental para la sociedad mexicana, que tenemos que echarlo a andar, que tenemos que entender que el deporte olímpico debe estar los 365 días del año, como lo dice nuestro presidente Thomas Bach, y que yo creo que en el movimiento olímpico hemos tenido gente muy valiosa en México, que nos deja grandes legados. Don Mario Vázquez Raña, don Olegario Vázquez Raña, que es nuestro miembro COI. Don Olegario nos ha enseñado siempre tiene una frase: todo va a salir bien, todo se pondrá en su lugar. Un hombre que, don Olegario, manejó 40 años una federación internacional y que ahora le extrañan en esa federación, que es el miembro del COI, y él como miembro COI es un hombre que siempre busca apoyar, cuidar la posición de México,
y que es un gran conciliador y que Thomas Bach lo tiene en una gran estima. Yo creo que esas son las cosas muy positivas del movimiento olímpico. Organizar unos Juegos Olímpicos, haber sido los primeros, el primer Claro. país en Latinoamérica, el capaz de volver a levantar la mano sin tener miedo. Sí. Pues eso yo creo que son cosas valiosas de nuestro movimiento olímpico, y lo que te enseña el movimiento olímpico es un estilo de vida, es el respeto a la paz, el respeto a nuestros contrincantes, y sobre todo el respeto a las reglas. Claro. Que eso no todo el Exacto. mundo lo entiende. Sí, es por eso estos valores que mencionas, y que me gustaría, ya estamos en la recta final de la entrevista, pero en estos 100 años que se celebraron, Marijose, tú mencionaste esto del fideicomiso tan importante, que me parece que sí es, que te pido que lo destaques, y bien nos explicaste ahorita. ¿Por qué? Porque es darle ese valor. Los deportistas mismos van a darle ese valor, no es nada más de, ay, pues voy a ir y gano y punto, ¿no? O sea, es implícito todo lo que sienten, pero el esfuerzo y demás, pero todavía mayor cuando es un compromiso más fuerte. Mira, yo creo que es muy importante aclarar que el fideicomiso para el deporte olímpico no va a sustituir las funciones del gobierno, no. El fideicomiso para el deporte olímpico es asegurar con estos recursos de la iniciativa privada, de la sociedad civil, la participación de los atletas en los ciclos olímpicos, Ujú. en las selecciones mexicanas de centroamericanos, Sí, panamericanos, todo Juegos el camino. Olímpicos, Juegos Olímpicos de la Juventud, de invierno, verano, los Juegos de mar y playa. Nosotros tenemos que darle certidumbre, pero aparte no debemos de dejarle la carga total al gobierno. Tú nunca sabes lo que pueda pasar, pueden entrar en crisis, pueden entrar en boicots, pueden entrar. El tema del COVID fue Sí, un definitivo. aprendizaje enorme para todos. Por eso es importante que nosotros también como institución hagamos nuestro trabajo, Ujú. que no estemos nada más esperando que alguien nos resuelva los Claro. temas. Y tenemos que también construir una relación con los atletas de gran respeto, de gran cercanía, pero donde ellos puedan entender que el Comité Olímpico no solamente es una institución que los puede inscribir a, a unos juegos, sino que esta institución te da valores, Ujú. esta institución te da imagen, te da prestigio, te da la oportunidad de representar a México en la máxima justa Claro, del mundial. mundo, donde Ujú. eres visible, donde puedes tú demostrar lo valioso que es el mexicano y lo valioso que es el deporte de nuestro país. Entonces, yo creo que el camino todavía es largo, el camino es Claro. difícil, el camino tiene que seguir construyéndose, pero tienes que ser firme, pero con una gran voluntad de solucionar Ujú. y con una gran visión para entender los cambios, Y para objetivo. entender que a veces hay situaciones de frustración también. Entonces, el fideicomiso será una buena herramienta a favor de los atletas de este país, y donde nos hará corresponsables a todo Por supuesto. México, Sí, de todavía que le pueda sentirnos más ir parte de. mucho mejor a los Claro. atletas. Repito, esta no es una herramienta para sustituir al gobierno, para Sí. fortalecer a los atletas y también para que la carga no sea únicamente para el gobierno. Sí, bien fue la palabra, para fortalecer. Y pues bueno, se nos terminó el tiempo, Marijose Alcalá. Siempre es un placer platicar contigo, que nos inspiras en todos los sentidos como mujeres, a los hombres, a las familias, desde que eras pequeña, en todo lo que has participado. Así es de que te agradecemos que nos hayas recibido aquí en el Comité Olímpico Mexicano. Y pues High Sports, yo les quiero decir, siempre los reflectores están cada 4 años, ¿no? De las grandes empresas, pero nosotros como canal estamos siguiéndoles el paso muy de cerca. Somos un canal joven, pero que sepan que está muy bien estructurado y les seguimos muy a todos los atletas. Así es de que van a estar, esténse pendientes porque todavía hay mucho más aquí en High Sports. Gracias, Marijose Al contrario, Alcalá. muchas gracias a High Sport porque siempre está pendiente del deporte olímpico. Y recuerden, el Comité Olímpico es la casa de los mexicanos porque es la casa de los campeones. Muchas gracias.
Muchas gracias y le agradezco a la producción por hacerlo posible. Nos vemos en la siguiente de Lenguaje de Mujeres. Sporters, el Comité Olímpico Mexicano está de fiesta. Este domingo 23 de abril cumple 100 años de existencia y se lanza la propuesta Todos Somos Olímpicos. Vamos a ver algo de lo que ocurrió en el festejo. Sigamos trabajando para que nuestros atletas siempre se sientan acompañados por su país y por su gente en todo momento, porque los atletas no le pertenecen a nadie, le pertenecen a México. Que hagan eco del arranque de la campaña nacional Todos Somos Olímpicos. Es la iniciativa para crear un fideicomiso privado para el deporte olímpico. Tengan certeza y confianza que cada peso donado abonará a construir un México ganador. Hoy inicia el primer escalón de nuestros siguientes 100 años. Y que sean 100 años más de gloria olímpica para esta, la casa de los campeones. ¡Que viva el Comité Olímpico Mexicano! Pues simplemente estar de verdad en casa y estar festejando 100 años de vida del ícono deportivo. Yo se lo aplaudo mucho a mi presidenta, a Marijose, a mi amiga. Yo creo que no solamente es una parte innovadora hacia allá, tiene que ir el comité, y creo que hoy de verdad nos toca a los miembros ponernos a trabajar y ayudar para que el día de mañana tengamos un fideicomiso tan fuerte que simplemente estemos preocupados de qué resultados van a dar nuestros atletas. Y por supuesto, el hecho de que se consigan medallas, porque también es el objetivo más alto. Es la finalidad de todo el movimiento, independientemente de que es una lucha permanente en el marco de los valores, en el marco de la solidaridad. Poner un granito de arena que ha, ¿no?, de tanto que nos dio el olimpismo a cada uno de nosotros, creo que es algo que estamos obligados a hacer incluso, ni siquiera es que debamos o no, estamos obligados a hacerlo y bueno, pues ojalá que se empiecen a gestar buenas cosas para el olimpismo a través de este tipo de eventos. Muy afortunados por ser la generación que está celebrando este centenario. También de pronto hacer análisis y reflexión de quiénes fueron los que hicieron posible esto. Celebramos junto con todo el movimiento olímpico estos 100 años del COM. El olimpismo se hace presente con un siglo de vida en nuestro país.